Pero, profe. Y ahí se ve bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, está bien. ¿Qué se logra ver? O sea, se veían, ahora ya no. Como que se salió. Ya, profe. Ahora volvió. Ok, Ahí está la portada. ok. ¿Están listos mis compañeros? Sí, estamos. Ok. Vale. Bueno, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Cristian Ayala. Hoy, junto a mi compañero Eloy Acuña Valdivia y mi compañera Paula López Santander, vamos a presentar sobre el método sísmico sobre la prospección geofísica. Bueno, el objetivo general es estudiar el método sísmico de la geofísica y sus aplicaciones. Los específicos son comprender las diferentes utilidades en minería y obras civiles, verificar las utilidades y comportamientos de las ondas longitudinales. Alcances y limitaciones. Los alcances de este estudio es el estudio de la exploración geofísica, el análisis sobre el método de la exploración sísmica y sus instrumentos, utilización de dichos métodos en obras civiles y o mineras. Las limitaciones son estudio de otros métodos de exploración geofísica y el estudio de métodos de exploración geoquímico. Ya, buenas tardes, profesor. Vamos a hablar sobre la prospección geofísica. ¿Qué es? La exploración geofísica tiene por objetivo delimitar un sector estudiado gracias a la utilización de propiedades físicas de los minerales. En este caso podemos saber la forma, las dimensiones, las profundidades, el emplazamiento de nuestro cuerpo sin la necesidad de sondajes. La siguiente, compañero. Bueno, acá tendremos ejemplos de la prospección geofísica, que son los sísmicos, graviométricos, magnéticos, eléctricos, radiométricos y ecosonda. Siguiente. Bueno, ¿qué es el método sísmico? La exploración sísmica es un método geofísico de prospección que permite conocer en profundidad la forma y la disposición de las diferentes unidades litológicas. Esto es posible mediante la detección, lectura e interpretación de ondas sísmicas reflejadas del subsuelo, producida por una fuente de energía artificial instalada en profundidades georreferenciadas. Datos como amplitudes, longitudes de ondas, fases y tiempos dobles de reflectores del subsuelo, entre otros, son útiles para conocer e interpretar la forma de los cuerpos de intereses. ¿Cómo funciona? Este método se logra desarrollar gracias a fuentes sísmicas producidas por un explosivo compacto de alta energía, capaz de generar una onda elástica, que se propaga a través del subsuelo, reconocible por sensores, geófonos, instalados en puntos estratégicos en el campo de estudio. Las ondas generadas por el explosivo sísmico experimentan una partición de energía, cuando encuentran una interfaz entre las dos capas con propiedades elásticas distintas, haciendo que una parte de la energía se transmita y la otra se refleje. Para este estudio, la energía reflejada es la que resulta de interés, por llevar consigo información sobre propiedades específicas de las capas litológicas del subsuelo, datos como amplitudes, longitudes de ondas, fases y tiempos de dobles de reflectores del subsuelo, entre otros. Son útiles para conocer e interpretar la forma de los cuerpos. Bueno, los instrumentos utilizados en el método sísmico, mantenemos los sismógrafos, que son instrumentos que detectan los movimientos de la Tierra causados por el paso de ondas sísmicas, el cual estos miden la magnitud de las ondas. Bueno, en este caso el registro se llama sismograma. También este aparato va señalando la intensidad y magnitud de las vibraciones de la onda sísmica,
que va apuntando en serie como de zigzag, en el panel donde finalmente vendrá representada toda la intensidad de las ondas que ha obtenido. En este caso puede ser un terremoto o el estudio que se está utilizando. Es aquí en donde podemos ver el tiempo, localización e intensidad del sismo basada en información. Esto nos revela el sismograma. También se puede revelar información sobre el tipo de roca a través de la cual pasaron las ondas sísmicas. Hola, buenas tardes. Otro instrumento utilizado es el geófono. El geófono en la geofísica es instalado en la superficie de la Tierra y es un sensor destinado a detectar los movimientos del suelo y las ondas sísmicas. El geófono en apariencia es muy similar al micrófono y puede detectar frecuencias muy bajas de 1 o 2 Hz. Para dar un ejemplo claro de la magnitud, el oído humano es capaz de percibir entre 20 a 20.000 Hz en un rango absoluto. Transforma la señal detectada en impulsos eléctricos. ¿Cómo funciona el geófono? El geófono electromagnético genera una corriente que cuando al llegarle la onda sísmica provocada artificialmente se podrán detectar los movimientos de la Tierra. Esta corriente se transmite al sismógrafo, el cual es encargado de enviarle el registro de las ondas sísmicas al sismograma. Siguiente. Ya. El método sísmico constituye pruebas realizadas para la determinación de las características del reconocimiento geotécnico del terreno. Esto quiere decir ver la vialidad en las condiciones geológicas y las propiedades físicas y químicas de la Tierra. En las aplicaciones no mineras, en las obras civiles se utiliza para la determinación de la profundidad. Esto es para la construcción de represas y grandes hidroeléctricas. Y también la determinación de las condiciones y competencia de la roca para la construcción de túneles. También es muy útil para la detección de las fallas geológicas en el terreno a estudiar. Siguiente. Cuando hablamos de las principales aplicaciones del método sísmico, nos referimos al término de exploración. Se refiere a todas las actividades relacionadas con la búsqueda de depósitos, investigación y evaluación. En las estructuras subterráneas se trabaja en 2D o 3D para optimizar y guiar programas de exploración y construir modelos geológicos y para ahorrar costo de perforación. También este método utiliza cargas explosivas artificiales como se mencionaron con anterioridad. Estos métodos pueden aplicarse en la exploración de todas las materias primas como el petróleo crudo, el carbón, el mineral, la sal, la energía geotérmica, el agua, entre otros. Lo que se puede concluir con el método sísmico es que todas las técnicas sísmicas juegan un papel primordial en la geofísica debido al mapeo preciso de sus estructuras y profundidad. Y eso sería. Gracias. Gracias, profesor. Ya, vale. Consulta con respecto al alcance, la profundidad a la que puede llegar este método, ¿cuál es? Con el nivel de medición que realiza, ¿hasta qué profundidad, por ejemplo, puede detectar yacimiento? Mire, nosotros no buscamos cuál es la profundidad exacta, pero debe ser harto porque si ve la energía geotérmica y también se puede ver en el mar, debe ser harta. Pero así precisamente no sé cuánto. Ya, ok. ¿Y las aplicaciones no mineras en temas de obras civiles nada más? ¿O habían otras que podían ser igual? Es que este método, por lo que nosotros buscamos, profesor, se utiliza en las construcciones para ver si el terreno es viable para alguna construcción futura, para un trabajo.
También se puede ver por si hay alguna falla. No es solamente en la minería, para la Ya, construcción de grandes proyectos. ya. Obra civil entonces, principalmente. Bueno, en temas también relacionados con la sismología también. Esa era otra aplicación no minera que podrían haber agregado ahí. Em, ya, chiquillo. Ok. Gracias. Em, Grupo siguiente. ¿Está presente? Vamos a ver el tiro quién debería ser. Daniela Mondberg, Iván Pizarro. ¿Están por ahí? Daniela e Iván con el método radiométrico. Puede ser el grupo 3 también si quieren. Se pueden adelantar ahí con el método eléctrico. Jordi, Ignacio y Manuel. ¿Ya? También puede ser. Y si no se pronuncia ninguno de ellos, puede ser algún grupo de mañana también. Podríamos adelantarlo si quieren. ¿Ya? De muestreo solo y planta, gravimétrico, muestreo de rocas o magnetométricos. ¿Ya? Como va a aprovechar el tiempo. Hola, profe, buenas tardes. Yo soy de Francisco, de Muestreo de Roca. Yo creo que ya mañana, porque al parecer soy el único que está conectado. Ah, Francisco. Ya, Sí, de Muestreo de Roca. Así que yo creo que ya para mañana sí o sí vamos a estar nosotros como grupo. mañana. Ya, perfecto. Sí, 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 era por si tenían algo listo ahora y querían adelantarse, ¿no? Por si acaso. sí, o sea, nuestro trabajo ya está todo ok, pero el tema es que los compañeros no están conectados. Es solamente por eso no lo podemos hacer Ya, ahora. ok. Vale. Ya, chiquillos. Bueno, vamos a esperar entonces que aparezcan sus compañeros, que les toca hoy radiométrico y eléctrico. Vamos a esperar un tiempo prudente. Y si no llegan, bueno, lamentablemente tendrán que aceptar las consecuencias. Una consulta aprovechando la circunstancia, la prueba de igual forma va a quedar para el 22. Sí, sí, la prueba es la próxima semana. Ah, perfecto, ok. Próxima semana, Ahí viernes entraría, 22. Viernes 22. ahí entraría todo. Sí, de la clase 1 a las 7, que, que es como lo que yo le estuve compartiendo. Y además las presentaciones también. Ya, también les voy a hacer algunas preguntas de los métodos geofísicos y geoquímicos. ¿Ya? Así Perfecto. que, así que también ahí traten de tomar algún apunte de lo que sus Sí, sí, compañeros están presentando. estamos ok con eso, profe. Y lo otro, ¿cuánto tiempo va a quedar abierta la prueba? Eh, a ver, o sea, yo creo que unas 3 horas, Ya, de de la 8 hasta la 11 más o menos, algo así, perfecto. la próxima semana, sí, de la 8 hasta la 11. Y, parece que el grupo 2 no está.
método radiométrico. No. Y grupo 3, me parece que están casi completos. Jordi, ¿cómo están para presentar? Jordi, Ignacio, Manuel. Profe, Ignacio también. estamos casi listos. Den unos minutitos más. Ya, le falta el Manuel. Sí, yo creo que como a las 8, 10 minutos, 15. Ya, vale. ¿Por Lo qué el otro esperamos. grupo no está? No están no están los del método radiométrico. Hicieron la cimarra. Ajá, faltaron en la clase. Voy a consultar con los chiquillos, si estamos listos. Ya, pues. Sí, pues si terminamos antes y nos vamos a Ok, poner a la parrilla al tiro. listo. Ok. Profe, ¿Sí? las notas de este trabajo, ¿cuándo van a estar? Y la próxima semana, yo creo. Ok, gracias. A eso le iba a pedir que de sus presentaciones vayan dejando en el chat, aquí, agreguen su archivo, ¿ya? Cosa de que todos sus compañeros las puedan ver, pues si las quieren consultar. Eh, que sea como de uso público, ya lo que ustedes vayan presentando. Entonces, cada vez que hagan una presentación, la agregan aquí al terminar, la dejan en los comentarios o en el chat, que al final es lo mismo, de la presentación, ya, de la reunión, perdón. ¿Mm? Ahí la pueden ir agregando, ya cosa de que esté disponible para todos. ¿Ya? Porfa. Y así yo también después aprovecho de volver a revisarla. ¿Mm? Si es que hay algún punto que no me quedó muy claro, vuelvo ahí a chequear. Ahí llegó el hombre que faltaba. Ya, profe, aquí estamos. Ya, súper. Ahora estarían en condiciones, ¿o no? Sí, profe. Pero ahora se le fue el Ignacio. Dijo el compañero que estaba arreglando el micrófono, parece. Ya. Yo voy a... Yo voy a escribir, profe, que estamos listos. Ya, ok. Si quieren pueden ir agregando su presentación mientras acá, como lo hizo Cristian. Ustedes también la pueden agregar ahí, cosa que quede Se le puede dar disponible para los unos compañeros. 5 minutos. Que ¿5 está minutos? lo que pasa es que está reiniciando el Teams. Seguramente le falló el compu. ¿Y el que iba a presentar? Claro. El que iba a subir el PPT. Claro, Ya. porque yo estoy del celular, profe. No.
Ya, ok. Lo esperamos, sí. Todavía tenemos tiempo. Antes del partido. Sí, pero el partido puede esperar, no hay problema. ¿Quién hoy día juega? ¿Con quién juega con Chile? ¿Con Chile? ¿Cómo va a jugar Chile con Chile? Difícil, difícil. Con los cadetes. Están todos aquí los venezolanos. Ah, ahora le entendí el comentario. Sí, Hola, profe, ¿cómo está? hola, hola. Bien, ¿y Ay, usted ay, cómo está? estaba tratando de arreglar el micrófono que no se escuchaba delante. Ya, ahora está bien entonces. Sí, profe, ahora estamos listos, mi grupo parece va a presentar. Sí, está listo. Listo y dispuestos. Ya, profe, yo le voy a compartir pantalla del trabajo. Ya pues, póngale nomás. Vale, profe. Profe, ¿se alcanza a ver la pantalla o no? Se ve, pero no en formato de presentación. A ver, espérame, profe, que está apreté otra cosa, parece. ¿No se ve, compañero? Solamente tiene que presentar. Sí, Ya, profe, ahora sí estamos listos. ya. No sé si me puede ayudar ahí si se ve la presentación. O sea, falta que aplica abajo, de donde está el zoom, al lado del zoom, ahí tiene Aquí. la opción de presentación. Abajo en el PowerPoint. Ahí tiene que aplicar. Sí, profe, ya la PT está medio lento el computador. Ah, ya. No, acá por lo menos todavía se ve así como sin presentación todavía. Sí, está cargando, profe, disculpe. Y Chile Carbón no. Mm. O si quiere le puede hacer más zoom y la presento así nomás. Pero, profe, que ahora se quedó pegado. Mala mía.
¿No le avanzan las diapos? A ver si, profe, ¿se ve o no? ¿Sí me Yo lo puede veo ayudar igual, ahora? por lo menos yo lo veo igual. Compañeros, si dejáis de compartir y comparte de nuevo. A ver, el profe le hace el más zoom nomás para que no se demore tanto. No sé si se ve bien. Profesor, ¿Sí? ¿se ve bien ahí o no? ¿Le hago más zoom? Es que no he visto ningún cambio. No he visto ningún cambio, ni ningún movimiento. Y si comparten el archivo acá y yo lo abro desde mi computador, agreguen el archivo acá, pues, al chat. Ya, profe, mejor, o si no vamos a estar aquí quizás hasta que hora. Sí, Ya, profe, se lo agrego al tiro, profe. adjunte el archivo al chat, así como lo hizo su Vale, profe. compañero. Vale, profe, al Y, tiro. y así yo les comparto por acá y yo les voy pasando las diapos. Ya, profe, mejor, o si no... Disculpe, igual sí. Es pérdida de tiempo. Sí, tranquilo, sí. Estamos bien con el tiempo. Aquí agreguen el archivo. Ya, profe, ahí está cargando en el chat. No sé si ya le llegó. Como para poder compartir. Ahí sí. Ahí está. Vamos a descargar y vamos a abrir. Ya, profe, ahí usted nos dice nomás. Eh, ya se ve bien, ¿cierto? Espérame, profe. Déjeme... Se ve la pantalla negra con el circulito ahí. Todavía. ¿Se ve bien o no? ¿Está cambiando? Sí, profe, se ve bien ahí. ¿Ya? Ahí se ve mejor, profe. Ya. Ustedes me dicen cuando vaya cambiando la diapo. ¿Ya? Así que si quieren partir, pónganle Ya, nomás. profe. Ya, pero no. Ya, profe, yo inicio. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. A continuación les presentaremos el método geofísico eléctrico
el cual se nos fue asignado, con mi grupo que se conforma por Jordi Almonacid, Manuel Moena, Ignacio Astudillo. Nuestra carrera es Ingeniería en Mina, de la asignatura Secuencia de Explotación, nuestro profesor Claudio Rojas. A continuación los dejaré con mi compañero Jordi. Aquí los contenidos a revisar. En el punto 1 y 2 veremos los objetivos principales y secundarios del método. Luego en el punto 3 los instrumentos que se aplicaron para la medición del método. A continuación en el punto 4 veremos las principales aplicaciones en la minería, como también las aplicaciones no mineras. El siguiente. Aquí una pequeña introducción al tema de la prospección geofísica. A simple rango viene siendo un conjunto de técnicas, tanto como matemáticas como físicas, aplicadas en la etapa de la exploración al subsuelo, para así posteriormente hacer un estudio y una búsqueda de algún material o mineral que sea económicamente explotable. Cabe señalar que estos métodos no solo se utilizan en la etapa inicial del proyecto, sino que también a medida de que cómo vaya avanzando este mismo. El siguiente. Se saltó una, profe, la imagen. No, era la animación nomás que agregaron aquí en la introducción. Ah, ya, ok. Eso y después viene eso. Esa es la definición. Bueno, ya, entonces, como ya veníamos mencionando, los métodos eléctricos son un método geofísico que principalmente se fundamenta. Creo que esa no es la diapositiva. A ver, siga la siguiente, profe. Bueno, ahí, como venía mencionando el compañero, ahí podemos ver otro de los métodos relacionados a la prospección geofísica, pero que tiene que ver de una parte más general de radiometría y magnetometría, que básicamente este método lo ocupa CERNEFEMIN, ya que estamos mencionado en la introducción para elaborar un mapa con unas propiedades físicas del territorio, ¿cierto? Esto tiene la particularidad que puede abarcar superficies mucho mayores ¿cómo se llama? De territorio, y que básicamente mide la intensidad de rayos gamma en la superficie terrestre gracias al campo magnético de la Tierra. Pero esto es parte de los métodos de prospección que lo agregamos adicionalmente al método que se nos asigna. A continuación hay una tabla donde podemos ver los métodos eléctricos como tal, de los que vamos a profundizar en la diapositiva siguiente. La siguiente, profe. Ahora sí. Como ya se mencionó, los métodos eléctricos son un método geofísico que principalmente se fundamenta en la teoría general del campo eléctrico estacionario, que este se basa en detectar los efectos superficiales del subsuelo al producir un flujo de corriente, ya sea de manera inducida o de manera natural. Existen muchos métodos eléctricos y cada uno de ellos se diferencia por medir distintas propiedades físicas de la roca, como por ejemplo conductividad, resistencia, densidad, entre otros. Los criterios de selección de los métodos van a influir en varios factores. Algunos de ellos vienen siendo estudios previos del terreno, información geológica pasada, características superficiales del terreno, además de conocimientos teóricos y experiencias en el ámbito. La siguiente. A continuación, vamos a nombrar objetivos, tanto como principales como específicos, ¿no es cierto? No cabe duda señalar que la finalidad o el objetivo de estos métodos, en primera instancia, es saber si nuestro suelo contiene recursos o minerales explotables.
Luego viene siendo señalar o delimitar la mayoría de las capas en el subsuelo, obteniendo así sus espesores y resistividades. También, en segunda instancia, se intenta identificar el tipo de roca de acuerdo con el valor de su resistividad, además de una interpretación final del terreno. Otros objetivos, podemos definir límites entre suelos de baja resistencia, también así identificar materiales o depósitos de alta resistencia. Obtención de bases de datos con información geológica, geoeléctrica de la zona. Bueno, como podemos ver, en nuestro método tenemos alcances y límites que serán más adelante mencionados. En tema de alcance tenemos que el método geofísico no es destructivo ni invasivo, como también es un método rápido y económico, el cual se puede aplicar en distintos suelos y rocas, pero también se puede realizar en superficies o en perforaciones. Como podemos ver, en la imagen se presenta un levantamiento geofísico de tomografía eléctrica. La siguiente, profe. En esta diapositiva les voy a comentar el tema de limitaciones. Algunas de estas que tiene el método vienen siendo que se necesita personal especializado y capacitado, ya sea para la ejecución como para la interpretación de los datos ya obtenidos. Las condiciones en que se puede encontrar el terreno, ya que éste afectará en los resultados finales. Su velocidad de cobertura del método es lenta. La visualización de los datos no se puede obtener en tiempo real. Y esto también se puede ver afectado por capas cementadas en el subsuelo o materiales más duros. A continuación, comentaré algunos de los instrumentos de medición que se ocupan en este método. En primer lugar, tenemos el multitester digital modelo UYUS TSD 890. También se ocuparán electrodos impolarizables de PVC y arcilla. Tenemos también cables conectores de 110 metros de largo como máximo. También ocuparemos una estaca metálica de 60 centímetros de largo que cumpla con el rol de electrodo, la cual tiene que estar certificada. También tenemos dos winchas de medir, una de 30 y otra de 50 metros de largo. Por consiguiente, tenemos un GPS marca WASEP NAV. Por otra parte, tenemos un generador Honda modelo EU20i de 1,6 kiloamperes de potencia nominal y potencia máxima de 2,0 kilovoltios amperes. También tenemos un multímetro de modelo Flux 114, como también así tenemos dos carretes con 300 metros de cable, transmisor que convierte 220 voltios de corriente alterna en 100, 200, 400 u 800 voltios en corriente continua, además de una pantalla que indica la corriente de salida en miliamperes. Por último, tenemos un medidor digital de tierras AEC Instruments modelo 4500. Como podemos ver a continuación, se estarán proyectando algunas imágenes de nuestros instrumentos ya antes mencionados. A continuación, en la siguiente diapositiva los dejaré con mi compañero Manuel, que nos va a explicar las aplicaciones no mineras de nuestro método. Bueno, dentro de los estudios geofísicos que podemos encontrar las aplicaciones no mineras, ¿cierto? Hay un sinfín de usos que se le dan en sectores
civiles, industriales, arqueológicos y otros más, pero concentré dentro de los más principales, como es el estudio de la hidrogeología, ¿cierto? Que es una rama anexa de la geología, ¿cierto? Que aplicada dentro de la geodinámica externa, ¿cierto? Que estudia el agua subterránea y lo relacionado con los orígenes de su circulación y su acondicionamiento geológico, ¿cierto? Con la interacción que tienen los suelos con las rocas y sus humedales, ¿cierto? Que depende mucho de la composición o las características físicas de las masas de rocas, como permeabilidad, porosidad, fracturamiento, y todo lo relacionado con niveles freáticos, ¿cierto? Que hoy en día esto se ha vuelto muy importante debido a la desertificación que afecta no solamente a este país, sino que a muchas otras áreas donde antes había pasos naturales de agua y se han ido perdiendo y introduciendo a nivel de subsuelo, ¿cierto? Y mediante este método se puede utilizar para precisamente hacer una prospección, ¿cierto? del suelo primario y poder, a través de diferencias de método de resistividad eléctrica, se puede, ¿cierto?, encontrar diferencias de potencial y a través de eso hacer un perfil geoeléctrico, ¿cierto?, para ver y cuantificar el espesor o los tipos de subsuelo donde podemos encontrar algunos canales laterales, beta o cajas que son más permeables que otras, ¿cierto? Y gracias a eso podemos encontrar este recurso que es muy valioso, ¿cierto? Bueno, y la resistividad, ¿cierto? Es básicamente, como lo dice su significado, es la resistencia al paso de una corriente, ¿cierto? Es como en un metro cúbico de terreno, así como la definición por norma. Bueno, y para todo esto es muy importante identificar zonas de interés, no solo mineros, ¿cierto? Bueno, además de esta aplicación que es muy importante, tenemos también otra aplicación que es de arqueología también. Es algo que se está ocupando bastante, ¿cierto? Donde se ocupa también este estudio geoeléctrico a través de las tomografías eléctricas. Siguiente diapositiva, profesor. Bueno, la arqueología también es otra forma donde se puede ocupar estos métodos a través de una tomografía eléctrica, ¿cierto? Básicamente el método de resistividad multielectródico, ¿cierto? Basado en una modelización en 2D, donde mide la resistividad del terreno, y estas diferentes medidas que se van haciendo permiten hacer un perfil tomográfico o geoeléctrico que luego son analizados, ¿cierto? En busca de identificar materiales, saturaciones de agua o anomalías que puedan servir para encontrar un objeto que se está estudiando o es sujeto a exploración. Y esto ha permitido hacer estudios para no tener que intervenir ciertos sectores que son muy valiosos, ¿cierto?, dentro de alguna cultura o dentro de alguna zona arqueológica protegida, como son pirámides. Muchas veces se ha ocupado este método para evitar alterar y tener un perfil anticipado de lo que podemos encontrar o de lo que necesitamos encontrar, básicamente. Y ya que no es tan invasivo, entonces permite ser un método muy seguro, ¿cierto? Siguiente, profesor. Otro de las aplicaciones no mineras, que también es importante y es relevante igual, es la ciencia forense, ¿cierto? Donde igual estos métodos no son tan difundidos, o no son tan ocupados aún, pero han ayudado bastante para justamente hacer algo similar al método arqueológico, ¿cierto? Que busca básicamente, sigue el mismo camino, de identificar objetos a través del subsuelo, ¿cierto? A través de los perfiles geoeléctricos. Y esto nos permite cuantificar el espesor o capas de
subsuelo, anomalías, ¿cierto? Que por medio del estudio, ¿cómo se llama? De la aplicación de corriente, ¿cierto? De la resistividad eléctrica. Bueno, esto igual tiene un menor riesgo, ¿cierto? Para poder intervenir áreas que no son, solamente sospechas, porque bueno, como lo dije antes, no tiene mucha variedad de aplicaciones, pero se está utilizando mucho en ese sentido, que creo que puede ayudar en un montón a resolver un montón de casos, o puede ser muy relevante en ciertos estudios que sí lo requieran, o que requieran no intervenir un área determinada. Bueno, esas son como los principales usos que yo encontré, que son no mineros. Obviamente hay muchos más que pueden ser aplicados de una infinidad de maneras, pero faltaría tiempo para poder explicarlo y buscar otros usos. Bueno, ahí podemos ver en esa tabla, básicamente, cómo se crean los perfiles, ¿cierto? O de acuerdo al material, ¿cierto? Que pueda generar más resistencia a que la corriente pase a través de ellos, ¿cierto? Hay materiales que son con un índice más alto o más bajo de resistividad, ¿cierto? Mientras más alto la resistencia, eso indica que es un mal conductor. Y ahí podemos identificar diferentes materiales que sean asociados a ese índice, y si son, por otro lado, más bajos, el índice bajo de resistividad, significa que estamos en presencia de un material de buena conductividad, como puede ser cobre, metales, oro u otro, ¿cierto? Y bueno, hay muchos beneficios asociados a contar con un estudio de prospección secundaria, ¿cierto? Que son los costos, porque muchas veces los costos de inversión son menores. Si no tenemos una certeza geológica, o estamos haciendo una prospección primaria, esto nos va a ahorrar muchos costos y nos va a permitir dirigir la mirada, si es que podemos encontrar un buen identificar el subsuelo de una mejor manera, nos va a permitir tener menos costos de inversión, ¿cierto? Al invertir en un sondaje, por ejemplo, otros métodos más costosos. Tiempo también, porque podemos adquirir los datos mucho más rápido en zonas más grandes, sin considerar que vamos a intervenir mucho el área, ¿cierto? Y también evitar muchas veces un fracaso de un proyecto minero, porque no es muy rentable andar haciendo perforaciones muy seguido. Y bueno, nos permite identificar áreas más favorables para poder tener un mapeo más general, como lo hace Segnalgeomina a través de lo que mencionábamos en la imagen principal. Siguiente diapositiva. Después tenemos, bueno, ahí en esa animación podemos ver de manera más detallada cómo actúa la resistividad eléctrica, ¿cierto? Y cómo se van creando estos perfiles geoeléctricos. Y vamos identificando diferentes tipos de materiales. Siguiente. Bueno, dentro de otras aplicaciones que son principalmente mineras, tenemos estos métodos utilizados en estudios de discontinuidades horizontales, ¿cierto? Horizontales y verticales. También en la detección de cuerpos tridimensionales de conductividad eléctrica anómala. Y dice que, bueno, se usa también en investigaciones de ingeniería hidrogeológica para investigar la geología del subsuelo poco profundo. Siguiente, profesor. Bueno, ahí podemos apreciar básicamente que este método geoeléctrico se basa principalmente, se rige por la ley de Ohm, o se mide básicamente en Ohm por metro, ¿cierto? Esa es la medida principal, o la ley que rige a este método, ¿cierto? Como mencioné, que la resistividad es la resistencia al paso de la corriente en 1 metro cúbico de terreno. Podríamos ver
Ahí podemos ver que este método se utiliza en discontinuidades horizontales y verticales, como había mencionado anteriormente, y podemos ver de qué manera penetra la corriente a diferentes profundidades, y con eso podemos crear los perfiles antes mencionados. Obviamente, la profundidad va a depender en primera instancia de la posición que pongan los materiales al paso de esta corriente. Si tienen mayor oposición, van a penetrar en mucho menor longitud. Y mediante eso vamos a poder determinar básicamente ante qué nos encontramos en el subsuelo. Siguiente. Bueno, uno de los métodos de polarización, ¿cierto?, hace uso de la acción capacitiva del suelo para ubicar zonas donde se diseminan minerales conductores dentro de las rocas anfitrionas. Esto, a través de la imagen podemos ver electrones cargados positiva y negativamente, ¿cierto? Y a través de eso podemos hacer un estudio cuantitativo y cualitativo de lo que podemos encontrar a nivel de subsuelo, y crear el perfil geoeléctrico que pudimos ver en las imágenes anteriores. Siguiente. Como podemos ver acá, tenemos el método de potencial propio, el cual se denomina potencial espontáneo, que hace uso de las corrientes naturales que fluyen en el suelo, las cuales son generadas por los procesos electroquímicos, para localizar cuerpos poco profundos de conductividad anómala. Como podemos ver en la siguiente imagen, acá tenemos un claro ejemplo de la generación de anomalías. En una parte tenemos la superficie y tenemos los electrones saliendo de más adentro de la Tierra hasta el nivel freático e inclusive hacia más arriba. Esa fue nuestra presentación, profesor. Espero que les haya gustado, y con el grupo nos queríamos despedir de usted y de todos los compañeros presentes. Ya pues. Gracias. Oigan, la misma pregunta que le hice a sus compañeros antes, con respecto a la profundidad que pueden alcanzar estos métodos. ¿Qué investigaron ustedes al respecto? Por ejemplo, ¿hasta qué profundidad se pueden encontrar yacimientos con este método? ¿Cuál es el alcance que tiene? Yo lo que puedo ver, profe, que va a depender mucho del material que tengamos. Si es más conductor, pues conductor, y por lo general pueden alcanzar entre 60 a 70 metros, o en teoría un poco más. Y va a depender también de si hay presencia de agua, y un montón de factores más. Pero en general, promedio, podemos alcanzar, no sé, 70, 60, 70, 70 metros y más, pero como dije, eso es lo que yo pude ver, y dependía mucho del material que nos encontremos, que básicamente, más que medir profundidad, mide más el subsuelo. Ya, entonces máximo unos 70 metros. Sí, profe, y por ende el método, lo que investigué yo, suele ser poca profundidad la que alcanza el mecanismo. Ya, ok. Ya, perfecto. Ya, pues chiquillos, eso sería entonces. Mañana continuamos con más presentaciones. Ya nos quedan varios grupos más todavía. Y bueno, eso por hoy. Hoy fue un grupo, esperemos que mañana se presenten todos los que corresponden. ¿Ya? Vale, profe, que esté bien, cuídese. Nos vemos mañana. Igual ustedes, que estén bien. Cuídense. Vale, profe. Nos vemos mañana. Que tengan buenas noches. Chao, chao.